Bueno, comenzamos. Buenos días, bienvenidos. Continuamos hoy con algunos aspectos fundamentales de Santo Tomás como teólogo. La Iglesia lo ha recomendado siempre como guía en la teología, fundamentalmente. Aunque, como ya vimos, él es un gran teólogo también porque es un gran filósofo, no solamente porque acepta la revelación, tiene vida espiritual, sino también porque ejercita la inteligencia, la razón, de una manera excelente. La teología es ciencia y es sabiduría, y por eso la teología requiere razonamiento, aunque en su aspecto último venga de la revelación y sea mística. En la cuestión primera de la suma, de la primera parte, se trata acerca de la naturaleza de la teología, que es una, como ya dijimos, es especulativa y práctica, o sea, es teórica, porque el fin es conocer a Dios como es, contemplar a Dios, y es práctica porque guía los actos humanos hacia eso. Tiene un aspecto moral, en este sentido, la teología, del cual hablaremos. Ya nos hemos referido a un punto principal de este aspecto moral, que es también espiritual, el de la gracia. Esta ciencia se refiere directamente a Dios y es al mismo tiempo argumentativa y simbólica o metafórica, porque la Sagrada Escritura usa metáforas. Santo Tomás prácticamente identifica la teología con la ciencia de la Sagrada Escritura. No se había hecho la distinción fundamental que aparece después entre escritura y tradición. Para él, la teología es seguir la Escritura como la entendieron los padres de la Iglesia, especialmente los más importantes, y sobre todo en el ámbito latino San Agustín, en el ámbito griego Dionisio y San Juan Damasceno. La teología entonces es argumentativa como ciencia humana, aunque su origen es divino, y su consistencia fundamental también. Cita la carta a Tito: debe ser adicto a la doctrina auténtica, así será capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios.
En San Pablo es muy importante lo que llama él la sana doctrina. La sana doctrina es una doctrina que no es enferma, es decir, que no está deformada por la falsedad. Es fundamental en todo el Nuevo Testamento, la fe. Casi se habla más de la fe que de la caridad. De cualquier modo, es literalmente el fundamento de la vida espiritual, de la vida divina, la fe. Sin fe no hay caridad. En el Evangelio, por todos lados, nuestro Señor alude a la fe o a la falta de fe. Los principios de la fe no se pueden deducir porque son revelados por Dios, pero a partir de ellos sí se pueden hacer argumentaciones, razonamientos. Dentro de la ciencia filosófica, las inferiores ni prueban sus principios ni discuten contra quien los niega, sino que dejan que esto lo hagan las superiores. La metafísica, que es la suprema de las ciencias filosóficas, discute contra quien niega sus principios siempre que éste esté de acuerdo en algo, pues si el interlocutor lo niega todo, a la metafísica no le es posible discutir con él, aunque sí puede resolver sus problemas. Como quiera que la Sagrada Escritura no tiene por encima como superior a otra ciencia, discute con quien niega sus principios si éste está de acuerdo en algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta. Así, con la autoridad de la Sagrada Escritura discutimos contra los herejes. Los herejes admiten la Escritura, pero la interpretan mal. Y con un artículo de fe lo hacemos contra quien niega otro. Algunos admiten la Trinidad, pero no la divinidad de Cristo, entonces hay que rebatirles la negación a partir de la admisión que hacen. Si por otra parte el interlocutor lo niega todo, ya no hay posibilidad de hacerle ver con razones los artículos de fe, aunque sí se pueden resolver los problemas que plantee contra la fe si es que lo hace. O sea, puede haber racionalistas o sostenedores de otras religiones que no creen en la Trinidad ni en la divinidad de Cristo, y a estos hay que discutirles los argumentos contrarios a la verdadera fe. Pues la fe se fundamenta en la verdad infalible y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son de demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. La teología, entonces, siendo derivación del conocimiento de Dios, un sello de la ciencia divina en nuestra mente, tiene una riqueza que las otras ciencias no pueden tener. Y por eso el fundamento último de la teología es la autoridad. Argumentar por autoridad es lo más genuino de la doctrina sagrada. Puesto que, como quiera que los principios de esta doctrina han sido establecidos por revelación, es necesario creer en la autoridad que dimana de aquellos a quienes les ha sido hecha la revelación. O sea, la autoridad aquí, sí, la autoridad última es Dios, pero la inmediata son los autores de la Sagrada Escritura. Esto no anula la dignidad de la doctrina sagrada, pues el argumento por autoridad fundada en la razón humana es muy débil, mientras que el argumento por autoridad fundada en la revelación divina es muy sólido. Sin embargo, la doctrina sagrada hace uso también de la razón humana, y no para probar cosas de fe, porque eso sería suprimir el mérito de la fe, sino para demostrar algunas cosas que se tratan en la doctrina sagrada. Por ejemplo, si decimos que Cristo asumió la naturaleza humana, deducimos que Cristo tiene alma y tiene también cuerpo,
porque a la naturaleza humana pertenece el alma y el cuerpo. Como quiera que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe. De la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. De ahí que la doctrina sagrada use también la autoridad de aquellos filósofos que por esfuerzo natural pudieran conocer de la verdad. Así Pablo en los Hechos trae a colación lo dicho por Arato, el que cita a San Pablo cuando habla de Dionisio y del Areópago. Como lo dicen incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpes de Dios. Esto dice San Pablo, citando a este poeta griego, Arato. Somos de la familia de Dios, quiere decir. San Pedro, en su segunda carta, dice Theias koinonoi physios, que quiere decir que comunicamos con la naturaleza de Dios. A veces se traduce somos socios de Dios o tenemos familiaridad con Dios. Es lo que dice aquí San Pablo citando un filósofo griego, pero interpretándolo de manera más plena a la luz de la revelación. No obstante, no hay que olvidar que tanto la doctrina sagrada usa estas autoridades como argumentos que no le son propios y por tanto solo como probables. O sea, cuando en la Suma Teológica se cita a Aristóteles, por ejemplo, el filósofo, como lo llama siempre, es porque tiene una autoridad superior, pero no es equivalente a la de la Sagrada Escritura y ni siquiera a la de los padres de la Iglesia. O sea, es una autoridad magisterial en el orden humano, o sea, un maestro que tiene excelencia y que por tanto podemos seguir, pero podemos seguirlo para entender nosotros. En cambio, cuando se trata de la autoridad de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, lo seguimos no porque nosotros podamos entender, sino porque queremos recibir la revelación divina. Las autoridades que dimanan de la escritura canónica son argumentos usados como propios e imprescindibles. Las autoridades que dimanan de otros doctores de la Iglesia son argumentos usados como si fueran propios, pero como probables. Efectivamente, cuando se citan los padres de la Iglesia, el texto no tiene la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Aquí hay que aplicar la teología de la Escritura que tiene Santo Tomás, sobre todo en la Prima Secunde, cuando habla de la ley, y especialmente la ley nueva. La ley nueva, dice él, consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo y secundariamente en el texto escrito. De manera tal que, citando a San Agustín, dice que también la letra del Nuevo Testamento mataría si no estuviese la gracia. De hecho, las herejías usan el Nuevo Testamento. Entonces, lo principal es siempre la gracia, o sea, el contacto de la mente con Dios que recibe la revelación divina, a la cual Dios le muestra algo interiormente. Eso es el centro de todo. Esto vale para la Escritura y vale también para la tradición. La tradición no es simplemente un conjunto de textos de los padres de la Iglesia o de ritos litúrgicos o de costumbres o de reglas monásticas, etcétera, todo legislación, todo eso está en la tradición, pero no es el centro de la tradición. El centro de la tradición es la gracia, como lo es en el caso del Nuevo Testamento de la Escritura. Esto es muy importante para resolver las querellas que hay entre, por ejemplo, hoy, entre los tradicionalistas, los progresistas, o sea,
los que piensan que la Iglesia progresa permanentemente y en cierta manera va cambiando, y los que piensan que todo es fijo y no cambia nada. Claro que lo esencial no puede cambiar, pero los elementos externos sí pueden cambiar. Por ejemplo, la liturgia. Hay algo de la liturgia que no cambia. La esencia de la consagración, por ejemplo, en la misa no cambia. Pero otros elementos externos pueden cambiar o pueden ser variables. De hecho, hay muchos ritos. Entonces, a veces los tradicionalistas entienden mal la tradición. Y los progresistas también entienden mal la Sagrada Escritura y la relación entre la Escritura y la filosofía, porque en el fondo terminan por decir que la doctrina de la Iglesia va cambiando según la concepción de cada época, suponiendo que la concepción de cada época supone un progreso, pero no siempre supone un progreso. A veces explícitamente supone un regreso, o sea, ir para atrás. Por ejemplo, lo que ya citamos de Nietzsche y de Heidegger, para ellos la filosofía perdió el ser y entonces hay que volver para atrás hacia los presocráticos, antes de Platón y Aristóteles. Lo dicen explícitamente. Porque desde Platón y Aristóteles el ente es una cosa que se piensa y está desconectado de la realidad, que es la experiencia cambiante como ellos la conciben. En realidad hay una capacidad realmente metafísica, y esa capacidad metafísica llega a lo que no cambia. O sea, el ente por sí no cambia. Lo que cambia es el ente físico, que es ente en sentido imperfecto. Y el hombre, insertado en una vida social mutable, también cambia porque tiene cuerpo y este cuerpo es mutable. Entonces, y lo mismo, la interacción entre los hombres tiene un aspecto corporal mutable. Pero volvamos al texto de Santo Tomás. Las autoridades que dimanan de la escritura canónica son argumentos usados como propios e imprescindibles. Las autoridades que dimanan de los otros doctores de la Iglesia son argumentos usados como si fueran propios, pero probables. Por ejemplo, ya vimos que Santo Tomás cita muchas veces a San Agustín. Pero no es lo mismo un texto del Evangelio que un texto de San Agustín. O sea, en la tradición hay que considerar el conjunto. Toda la tradición no se puede equivocar porque es una continuación de la Sagrada Escritura y una expresión de la revelación y de la fe. Ahora, un aspecto particular de la tradición puede ser falible. Por ejemplo, en una regla monástica puede haber algo que esté equivocado, o en un padre de la Iglesia, alguna afirmación que esté equivocada. Esto no es imposible. Más aún, en el mismo magisterio de la Iglesia puede haber algo que esté equivocado, cuando no es infalible. Ahora, si está equivocado no es magisterio, porque no enseña la revelación. Lo que está equivocado no es magisterio. En sentido amplio, el magisterio está en todos los que tienen el orden sagrado, o sea, el presbiterado. Los sacerdotes son maestros, pero no todo lo que enseñan, por ejemplo, cuando predican, es parte del magisterio. Cuando predican lo que se les ocurre o sus visiones personales, eso no es parte del magisterio, porque no proviene de la revelación divina. El sacerdote es maestro cuando proclama la palabra de Dios y lo que está en la tradición. Si no, no es maestro. Puede serlo también en el orden filosófico, pero en este caso sigue siendo maestro en cuanto su enseñanza se conecta o sirve
a la Sagrada Escritura, a la doctrina sagrada. Nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha a los profetas y a los apóstoles, o sea, a los del Antiguo Testamento y a los santos del Nuevo Testamento, los cuales escribieron los libros canónicos, no en la revelación hipotéticamente hecha a otros doctores. Si esto vale para la tradición, vale mucho más para todo otro tipo de revelaciones privadas que pueden tener los santos o las personas espirituales. Por eso dice San Agustín en su carta a San Jerónimo: solo en los libros de la Escritura llamados canónicos he depositado el honor de aceptar y creer sin reservas que su autor no se equivocó al escribirlos. Los demás libros, por muy grande que sea la santidad y la doctrina que en ellos puedo encontrar, no por eso los acepto como verdaderos sin más, a pesar de que sus autores vivieron y escribieron como santos y sabios. Ahora, como ya dijimos, la Iglesia puede reconocer la doctrina de los santos, en primer lugar del propio Santo Tomás, como vimos que lo hizo muchas veces. Sobre todo el Papa Pablo VI, que dice con mucha insistencia que la Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás, o sea que extiende los rayos de su magisterio a la enseñanza de Santo Tomás. Pero ahí es la Iglesia misma la que está convirtiendo la doctrina de Santo Tomás en magisterio porque la reconoce como propia. De cualquier modo, esto no quiere decir que no se pueda encontrar un punto en el cual Santo Tomás se equivoca. Teóricamente es posible, pero aquí se trata de los elementos esenciales que pertenecen a la fe y también a la razón, a la teología y a la filosofía. Por eso está recomendada la obra de Santo Tomás para el estudio de estas ciencias. La Sagrada Escritura usa símbolos, dice San Tomás, o metáforas. ¿Por qué los usa? Hemos citado a Dionisio el Areopagita, que escribió la Teología Mística. Ahí dice que para llegar a Dios hay que ir más allá de toda imagen y también más allá de todo pensamiento. Lo mismo dice San Juan de la Cruz y los otros grandes autores espirituales. Sin embargo, las imágenes son necesarias. El mismo Dionisio escribió una teología simbólica o teología metafórica. No existe el texto, pero lo cita. Probablemente coincide con algunas obras o pasajes de las obras que ya conocemos. Así como necesitamos imágenes para usar la inteligencia, hemos hablado ya del realismo filosófico, necesitamos también imágenes para que la inteligencia informada por la fe produzca su acto de fe. O sea, no podemos tener fe sin entender nada y no podemos entender sin tener imágenes. Por eso, sea en la Sagrada Escritura, sea en la tradición, se usan muchas imágenes. Y en la Escritura y en la tradición incluimos los sacramentos que vienen de la Escritura y son confirmados y desarrollados en la tradición. Por ejemplo, la liturgia utiliza muchos símbolos dirigidos a todos los sentidos, porque hay cantos para el oído, hay procesión para el tacto, hay movimiento, hay incienso para el olfato, hay arte para la vista, etc. Entonces, hay muchos símbolos, hay palabras sobre todo,
Son todos símbolos o metáforas. Aquí no distinguimos entre símbolo y metáfora, a veces en algunas elaboraciones filosóficas se distingue, San Tomás simplemente los identifica. Es conveniente que la Sagrada Escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material, pues Dios acude a todos a través del modo que les es propio. Es propio de lo humano que llegue a lo inteligible por lo sensible, puesto que nuestro conocer empieza por los sentidos. Esto ya lo estudiamos a propósito de la teoría del conocimiento de San Tomás, la gnoseología. Aquí San Tomás dice el conocimiento empieza por los sentidos, no quiere decir que esté todo en los sentidos, ni como decían los empiristas al principio de la modernidad, que no hay nada en la inteligencia que no esté antes en los sentidos. Esto no es así, porque como ya vimos, con la ayuda de San Agustín, San Tomás dice que necesitamos las razones eternas, y esto no está en los sentidos, no puede estar. Está en el intelecto agente, que es espiritual. Entonces no todo viene de los sentidos. Pero no podemos conocer, ni empezar a conocer sin los sentidos. De ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada Escritura a través de lo material. Esto es lo que nos dice Dionisio en el primer capítulo de la jerarquía celestial. Es imposible que la luz divina nos ilumine si no nos llega atenuada por variados velos sagrados. Como la luz divina es demasiado elevada para nuestra inteligencia, necesitamos que de algún modo se reduzca, se haga proporcional a nosotros, y esta es la función de los símbolos. Uniéndose lo sensible con lo inteligible y con lo divino, se hace semejante a nosotros y lo podemos percibir. También convenía que la Sagrada Escritura, dirigida a todos según aquello de la carta a los Romanos 1, me debo a los sabios y a los ignorantes, presentase lo espiritual bajo imágenes tomadas de lo material, a fin de poder ser captado por los más simples, los cuales por su propia fuerza son incapaces de entender lo que es posible ser comprendido. O sea, además de una razón esencial, hay una razón pedagógica, o sea, no todos tienen un pensamiento elaborado racionalmente y captan la verdad más a través de símbolos e imágenes que a través de razonamientos y concepciones. Por eso, también por este lado es necesario que haya imágenes. Recordemos, por ejemplo, las grandes iglesias medievales que hay en Europa, llenas de pinturas. Mucha gente no sabía leer y escribir, y sin embargo conocía las verdades de la Sagrada Escritura a través de estas imágenes, de estos cuadros, afrescos. A veces los símbolos, como dice Dionisio, son de cosas inferiores. Por ejemplo, se habla del Espíritu Santo como agua viva, o del Hijo de Dios, de Cristo, como la roca. No siempre los símbolos están tomados de las realidades superiores. A veces sí, en el Apocalipsis, Dios como un anciano, etc. Pero otras veces, muchas veces, son simplemente cosas naturales las que simbolizan a Dios. La nube, como ya encontramos, que simboliza el Espíritu Santo porque da refrigerio, o la paloma. Tal como escribe Dionisio en la jerarquía celeste, es preferible que lo divino se transmita en la Escritura bajo el ropaje simbólico de cuerpos viles que de cuerpos nobles. Y esto por tres razones. La primera, porque de este modo se aleja
al hombre del error, pues queda patente que lo simbólico no se dice de lo divino como propiedad, cosa que podría pensarse si lo simbólico se tomara de cuerpos nobles. San Agustín en las Confesiones habla de algunos que se imaginaban a Dios como un cuerpo muy sutil, etc. Los de su secta de los maniqueos, aunque él dice que nunca creyó esto, pero da testimonio de que sí, es así. Efectivamente, mucha gente se puede imaginar a Dios, sobre todo ahora que hay tantas sectas de otra naturaleza, como New Age o otras semejantes, o pseudoecológicas, que la Tierra es una especie de divinidad. Todo eso es hacer caer a Dios bajo la realidad material, como si fuera una especie de cuerpo superior, abarcador de todo. Por esta razón, simbolizar a Dios a través de cuerpos inferiores es más apropiado que hacerlo a través de cuerpos superiores. A veces los símbolos son contrarios entre sí, por ejemplo, el Espíritu Santo, el agua y el fuego. ¿Por qué? Porque, como dice Dionisio también, en Dios se encuentran las perfecciones unidas que en las criaturas son opuestas, como el agua y el fuego. Otra razón por qué este modo de conocer es el más adecuado para hablar de Dios en esta vida, pues nos es más claro lo que Él no es que lo que es. Ya lo citamos, está en la cuestión tercera, un poco más adelante. De Dios no podemos saber lo que es, sino más bien lo que no es. Por eso las imágenes tomadas de lo menos parecido a Él nos llevan a considerarlo por encima de lo que nosotros podemos pensar y decir. O sea, nos hacen más inmediatamente dar a entender que Dios es inefable y que no puede ser comprendido. De hecho, la Sagrada Escritura sí, por un lado produce luz, por otro lado mantiene el misterio, la oscuridad, porque es difícil la Sagrada Escritura. O sea, el conjunto de la Sagrada Escritura nos hace ver la inefabilidad de Dios. La tercera, porque así lo divino queda tapado a los ojos indignos. No arrojar las perlas a los cerdos o a los chanchos, dice el Evangelio. Las margaritas, Hai Margaritai, son las perlas. No hay que tirarlas a los chanchos, o sea, a los indignos que no pueden comprender estas verdades. Ni las quieren comprender. Hay que mantenerlas ocultas para que no sean despreciadas y para que no se produzca de esta manera escándalo. Entonces, los símbolos tienen también esta función. Es muy interesante ver cómo en la primera cuestión de la suma, Santo Tomás prácticamente identifica la teología con la Escritura. Pues, efectivamente se pregunta, y no usa la palabra teología, dice Sagrada Doctrina, que es la ciencia de la Sagrada Escritura, que después se explicaron los padres de la Iglesia. Y la Sagrada Escritura no es simplemente el texto, como ya dijimos. Cuando habla del Evangelio dice, lo principal es la gracia. Y aquí lo aplica a toda la Escritura, no solo al Nuevo Testamento. Lo principal es un misterio, no es el texto. Y por eso, como es un misterio divino, es una verdad que Dios conoce y es una realidad que Dios conoce, por eso la Escritura puede tener muchos sentidos, no solamente uno. Santo Tomás dice que no solamente tiene sentidos
espirituales múltiples, sino también sentidos literales múltiples. O sea, que un solo texto, una sola letra puede decir varias cosas. Y a su vez, estas cosas pueden decir otras. No se puede terminar de expresar lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Lo que dice es el misterio divino, el misterio de Cristo. San Juan de la Cruz tiene un texto famoso que está introducido en la liturgia de las horas, el 14 de diciembre, que es su fiesta, donde dice que por más que los sagrados doctores hayan tratado de entrar en el misterio de Cristo, nunca terminaron de entrar y siempre hay más misterios por descubrir. Bueno, eso se aplica a toda la Sagrada Escritura. Por eso, una sola letra puede decir varias cosas. Quiere decir que hay varios sentidos literales con un solo texto, no uno solo. Si uno quiere encontrar un solo sentido, ya produce una reducción. Porque implícitamente está reduciendo la Sagrada Escritura a un sentido humano. Es decir, la está convirtiendo en una especie de texto humano, como hay muchos. O sea, un texto que transmite una concepción proporcionada a la mente humana. Aquí se trata de una realidad divina. San Gregorio dice en las Morales, por su modo de hablar, la Sagrada Escritura está por encima de todas las ciencias, pues con un mismo texto relata un hecho y revela un misterio. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, y Dios puede no solo adecuar la palabra a su significado, cosa que por lo demás puede hacer el hombre, o sea, esto es lo que hace cualquier escritor, sino también adecuar el mismo contenido. O sea, Dios no es solo autor del texto, es autor de la realidad expresada por el texto. Así, de la misma forma que en todas las ciencias los términos expresan algo, lo propio de la ciencia sagrada es que el contenido de lo expresado por los términos a su vez significa algo. O sea, el texto de la Escritura significa una realidad divina, espiritual, una gracia, y esta a su vez significa otra cosa, otra realidad divina, espiritual, gracia. Y así no se termina nunca de profundizar. Como ya hemos dicho, según San Juan, es gracia por gracia la revelación y el crecimiento espiritual. Así pues, el primer significado de un término corresponde al primer sentido citado, el histórico literal. Y el contenido de lo expresado por un término a su vez significa algo. Entonces, cuando San Tomás y los medievales hablan del sentido literal de la Escritura, no quieren decir lo que inmediatamente se entiende por un texto, o sea, la letra como suena. No es eso el sentido literal. El sentido literal es lo que directamente está expresando esa letra, que es siempre un misterio. Y eventualmente también un hecho externo, como una historia. Pero la historia no es simplemente un acontecimiento humano o cósmico, como en el caso del Génesis, sino que hay una realidad misteriosa, significada por estas palabras que a su vez se refieren a un hecho. Y además, detrás de cada realidad misteriosa hay otra. Por eso se habla de los sentidos espirituales.
Sentidos espirituales son espirituales no porque el literal sea menos espiritual, sino porque son más misteriosos, efectivamente están escondidos atrás del primero. Y el contenido de lo expresado por un término a su vez significa algo. Este último significado corresponde al sentido espiritual que supone el literal y en él se fundamenta. Este sentido espiritual se divide en tres. Como dice el apóstol en la carta a los Hebreos, la antigua ley es figura de la ley nueva. Y esta misma nueva ley es figura de la futura gloria. Como dice Dionisio en la jerarquía eclesiástica. También en la nueva ley, todo lo que ha tenido lugar en la cabeza es signo de lo que nosotros debemos hacer. Así pues, lo que en la ley antigua figura la nueva corresponde al sentido alegórico. Lo que ha tenido lugar en Cristo o que va referido a Cristo y que es signo de lo que nosotros debemos hacer, corresponde al sentido moral. Lo que es figura de la eterna gloria corresponde al sentido anagógico. Ana es hacia arriba, o sea, un sentido que nos remite a las realidades últimas, definitivas o celestiales. Entonces, toda la Sagrada Escritura es misteriosa, pero esto, atención, ¿dónde está puesto? Está puesto en la primera cuestión, en la introducción metodológica de la Suma, es decir, la que explica qué es la teología, qué es la doctrina sagrada. Pues la teología no es distinta de la Escritura. Ahora se distingue más radicalmente la Escritura de la teología porque se entiende de otra manera la Escritura, es decir, se la transforma en un texto humano. Entonces ahí sí, hay que ver primero qué dice el texto y después razonar con la filosofía para ver qué se deduce del texto. Así se entiende la teología hoy. Pero de esta manera la teología se convierte en una especie de ciencia humana, una especie de superfilosofía o filosofía de la religión. De hecho, los filósofos modernos la han entendido así, sobre todo Hegel. Tiene varias lecciones sobre la filosofía de la religión, ahí habla de todo, de la Trinidad, de Cristo, de la gracia, de la Iglesia, etc. Pero ¿cómo habla? Habla de una manera solamente humana, racional. Hasta tal punto llega esto que cuando Hegel habla, cita la Sagrada Escritura y cambia no solo el sentido de la Escritura, sino el texto mismo de la Escritura. ¿Por qué? Es idealista. Esto no lo hace solo con la Escritura, lo hace con Aristóteles también. Cita a Aristóteles y le cambia el texto a Aristóteles, a pesar de que él sabía muy bien griego, perfectamente sabía griego. Pero de tal manera su concepción es racionalista o idealista que termina por modificar la realidad e incluso las palabras que expresan esa realidad. Bueno, cualquiera de nosotros puede conocer, por ejemplo, marxistas. Los izquierdistas marxistas son así. O sea, cuando uno discute con un marxista o con un izquierdista, no toma las palabras según lo que están significando, sino según otro significado que es el que está en su mente. Bueno, los marxistas son hegelianos, porque Marx es discípulo de Hegel. Entonces, esta matriz idealista está muy marcada. Incluso tiene después influjo en la cultura, ¿no? Pues la cultura moderna es, por un lado, hegeliana, por otro lado, marxista. Entonces, además de otros influjos, pero esto hace que la cultura sea idealista, racionalista. Para captar el significado de la Sagrada Escritura y, por lo tanto, para realizar la teología en sentido auténtico, que es la ciencia de la Sagrada Escritura, hay que cambiar de mentalidad.
Como dice San Pablo, renovar la mente. Porque esto que pasa ahora con los marxistas y con los idealistas hegelianos y otras corrientes filosóficas ya pasaba en la antigüedad. Por eso San Pablo habla de la sana filosofía. Porque hay una vana filosofía. Habla de la sana doctrina más bien, porque hay una vana filosofía que no es sana. O sea, que se enferma mentalmente, produce perturbación mental. En la antigüedad había muchas sectas filosóficas de esta naturaleza. De hecho, ya en la época de San Pablo comenzaba a gestarse la herejía gnóstica. Ya en las cartas de San Juan hay alusiones a esto. Entonces, es una tentación permanente, más aún, es la tentación humana esta, porque lo que dice el Génesis es esto. O sea, que la serpiente le habló a la mujer es esto, o sea, que le trastoca la manera de pensar. Hay una sugestión. Esto no pasa solo en el pecado original, pasa permanentemente en la historia de la humanidad, como consecuencia del pecado original. Y tiene una repercusión muy importante al nivel de la ciencia, sobre todo la ciencia del hombre, de las ciencias humanas. O sea, las ciencias humanas tienen modernas, por ejemplo, tienen una cierta característica gnóstica. Filosofía, psicología, derecho, sociología, etc. Que alejan de la realidad. Economía, hay una especie de economía gnóstica que aleja de la realidad y no funciona, por ejemplo, ¿no? Todo eso es fruto de y una especie de renovación de la tentación primordial. La Sagrada Escritura es lo contrario, o sea, es revelación. ¿Revelación de qué? De la realidad creada por Dios y de la gracia infundida por Dios para restaurar la realidad. Y como esa gracia es divina, es muy amplia. Por eso la Sagrada Escritura es misteriosa y la verdadera teología, que es ciencia de la Sagrada Escritura, debe reflejar ese misterio, debe ser muy amplia espiritualmente, porque refleja el misterio de la gracia y a través de él el misterio de Dios, que es infinito. Bueno, así concibe Santo Tomás la teología. Santo Tomás no es ningún racionalista, como a veces se lo hace pasar. Otra cosa es que sea muy inteligente. San Tomás es muy inteligente, doctor Angélico es un gran filósofo, eso sí. Pero el hecho de que sea muy inteligente no es contrario al reconocimiento del misterio, sino que es profundamente favorable. Y por eso concluye, el sentido que se propone el autor es el literal. Como quiera que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, el cual tiene exacto conocimiento de todo al mismo tiempo, no hay inconveniente en que el sentido literal de un texto de la Escritura tenga varios sentidos, como dice Agustín en el libro 12 de las Confesiones. Es decir, esto quiere decir que atrás del sentido literal hay muchos misterios, pero además hay varios sentidos literales. No hay inconveniente que un solo texto tenga varios sentidos, porque es Dios el autor del texto.
La diversidad de sentidos no engendra ningún equívoco o cualquier otro tipo de ambigüedad. Pues como ha dado dicho, estos sentidos no se multiplican porque un mismo término tenga muchos significados, sino porque el contenido de los significados por los términos puede significar otra cosa. En este sentido, nada en la escritura se presta a confusión, puesto que todos los sentidos parten de uno, el literal. Solo del sentido literal puede partir el argumento, no del alegórico, tal como dice Agustín en su carta a Vicente el Donatista. Sin embargo, no por eso se echa a perder algo de la Sagrada Escritura, puesto que si en el sentido espiritual hay algún contenido necesario de fe, la Sagrada Escritura en algún otro lo transmite explícitamente en sentido literal. Es decir, la argumentación tiene que partir de lo que directamente el texto significa. El texto directamente puede significar varias cosas. A su vez, detrás de estas puede haber otras. Y estas otras que hay, escondidas en un texto, en el sentido literal de un texto, en otros textos son a su vez sentido literal. O sea, son manifiestas. Por eso hay que comprender la Sagrada Escritura en su conjunto. Hay que percibirla en su unidad, como dice Dei Verbum, y no de una manera separada. Santo Tomás es un gran maestro en esto porque conocía la Escritura mucho mejor que nosotros, que los modernos, y captaba las relaciones, por eso hizo una suma teológica que está constituida como una gran unidad, en que todo tiene que ver con todo, porque está visto a la luz de esta revelación fundamental que está en la Sagrada Escritura. Bueno, con esto podemos pasar a ver algunos ejemplos de ciencia teológica, según la Suma Teológica, fundamentalmente referidos a la Trinidad, a Cristo y a la moral. De la moral ya hemos visto un aspecto fundamental, que es el de la gracia. Trataremos de decir algo muy brevemente sobre la ley. Pero antes invito a hacer algunas preguntas. Bueno, aquí los padres, aquí sí. Padre, generalmente en la Iglesia se incentiva a los laicos a hacer una lectura lectio divina de los textos. A veces hay textos muy complejos que ya en el sentido literal es complicado entenderlo, pero a veces sí se da una interpretación a veces muy real, muy profunda del texto. En ese sentido, digamos que el hombre, pues capacitado al menos con la luz de la gracia, la fe, esos elementos, ya es capaz de poder ver o ver a través del texto esas realidades de Dios. Claro. Entonces, porque a veces puede uno basarse, que no sea algo subjetivo, en qué manera podemos acompañar para que esto sea más real, digamos así. Bueno, justamente este es el problema, o sea, como la Escritura hoy está leída no solo por los católicos, sino por los protestantes, hay un influjo también del protestantismo. El protestantismo entiende que la Escritura la tiene que interpretar cada uno, no hay una iglesia que enseñe cómo se debe interpretar la Escritura. Esto es ajeno al protestantismo. La esencia del protestantismo es que protesta contra la iglesia, o sea, contra la autoridad de la iglesia, porque es cada fiel el que tiene que interpretar la Escritura. Entonces, el problema es que si cada uno se desconecta del conjunto de la iglesia,
la interpretación tiende a ser subjetiva. O sea, cada uno lo entiende a su manera. Sobre todo cuando en la visión protestante la filosofía no tiene lugar, o es un tipo de filosofía que está profundamente influida por el mismo protestantismo, como la filosofía moderna. Entonces, para que la escritura dé fruto realmente, tiene que ser leída, dice el concilio, en Dei Verbum, con el mismo espíritu con que fue escrita. Ahora, este es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que asiste y el que informa a la Iglesia, el que la perfecciona, le da el vínculo de la caridad, como dice San Pablo, que es lo que forma la Iglesia. Entonces, no se puede leer la Escritura fuera de la Iglesia. O sea que en la práctica lo que hay que hacer es crecer en la lectura de la Escritura, pero al mismo tiempo de la teología, como la Iglesia le enseña. O sea, no se puede pretender que uno que no sabe nada de la teología o de lo que enseña la Iglesia directamente pueda percibir lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Esto no será posible porque no solo para interpretarla es necesaria la Iglesia, porque lo que dice la Escritura no solo es Dios y Cristo, Hijo de Dios, sino la Iglesia misma. La Escritura expresa a la Iglesia, es un misterio de la Iglesia. Por eso es la Iglesia la que se reconoce a sí misma en la Escritura. Aquí se aplica con más razón lo que decíamos antes de la filosofía, ¿no? La filosofía moderna es individualista, cada filósofo actúa personalmente y trata de ser original y refutar a todos los que vinieron antes. Bueno, eso es lo contrario de la actitud escolástica. La actitud escolástica es que la verdad es difícil, se busca entre todos, en una escuela justamente, o una universidad, en una comunidad. Con más razón sucede eso en la Escritura, no puede ser cada uno el que encuentra la verdad de la Sagrada Escritura y el que se le enseña a otros como si fuera algo original. Esto no puede suceder porque ya estaría desconectado de la verdadera Escritura, cuyo núcleo es un misterio y sobre todo la gracia del Espíritu Santo, que es el centro del Nuevo Testamento. Después el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo, es como una preparación del Nuevo. Entonces lo que está en el fondo del Antiguo Testamento es la misma gracia, aunque de una manera incipiente. Entonces es imposible interpretar la Escritura de manera individual. Es como que cada uno se inventara su propia teología. Pero así termina, como dice San Juan de la Cruz, en disparate, o sea, en delirios que alejan de la realidad. Porque la revelación es realista, así como la filosofía es realista, mucho más lo es la revelación, porque viene de Dios y nos expresa la realidad así como Dios la creó y conocida con la mente de Dios. Por eso es tan importante la tradición, en la cual incluimos la verdadera teología y también el magisterio. Podríamos decir el magisterio como un aspecto de la tradición que le da certeza a la tradición y a la Escritura misma. Porque si no, la Escritura se convierte en lo que cada uno entiende, pero eso no es la Escritura. Es a lo sumo el texto, pero el texto es una cosa material. Sí, el texto que leía Lutero es el mismo, más o menos, el mismo que leemos nosotros, el que leían los medievales o el que leían los antiguos, o los masoretas o quien fuere, pero el problema es que la Escritura no es simplemente el texto. Si no, sería un libro de literatura como los otros, como la Ilíada, la Odisea o la Eneida o cosas así. Entonces,
La escritura es principalmente la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice la carta a los Hebreos. Es tajante como una espada, todo eso lo puede hacer porque es viva. No es, el texto es muerto, o sea, es una cosa inorgánica, ¿no? Entonces, el texto, o incluso las palabras dichas como si fueran un texto, las palabras material, aunque sean orales, pero materialmente concebidas. O sea, la palabra de Dios es lo que Dios dice. Y eso es principalmente el verbo de Dios que nace en el alma, ¿no? Los místicos decían que hay 3 nacimientos del verbo. El verbo eterno, que nace eternamente de Dios, el mismo verbo que nace en el alma, y el verbo que nace corporalmente de la Virgen María. Entonces, la palabra de Dios es principalmente la presencia del Verbo y entonces del Padre y del Espíritu Santo en el alma por la gracia. Pues no es una presencia extrínseca solamente, no es que vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos mueven, o mueven nuestra inteligencia. Es que nosotros tenemos la vida divina, eso es la gracia. Es la participación de la vida divina. Entonces, el núcleo de la Escritura es la gracia. Ahora, esta gracia puede tenerse más o menos, O sea, no es lo mismo San Jerónimo que un niño que recién comienza el catecismo, claramente. Y tanto menos es lo mismo un cristiano católico devoto que recibe lo que la Iglesia enseña con autoridad, que un perteneciente a una secta, como un mormón, un testigo de Jehová o algo por el estilo. Para ellos la palabra, o sea, sí, se sabe la Biblia en memoria a lo mejor, pero es otra cosa lo que ellos entienden por Sagrada Escritura. O sea, es como una impresión material de Dios. En parte semejante a como entienden los musulmanes el Corán, ¿no? Porque el Corán es dictado inmediatamente, es como una impresión inmediata de Dios, es una eficacia material de la acción divina, ¿no? O sea, es una concepción radicalmente diferente la que tenemos nosotros. Es una concepción espiritual, o sea, basada sobre la presencia real de Dios, que es espíritu y que busca adoradores en espíritu y en verdad, como dice San Juan, Cristo por San Juan, ¿no? Allá en el fondo hay, a ver. Padre, pues el tema, la reflexión que nos está dando me resonó, me hizo recordar aquellas clases de Biblia cuando nos hablaban de los sentidos de la Escritura y que nos hicieron aprender aquel, creo que se llama el dístico medieval, y creo que me fue muy, muy útil la explicación que nos dieron, que así como que la escritura, el texto que abordáramos, cualquier perícopa, que alimentaba las virtudes teologales, la fe, la caridad y la esperanza. Claro. ¿Cómo iba? Litera gesta docet, ¿da? Sí. Y todo eso, que el sentido literal nos hablaba del hecho, que el sentido alegórico nos hablaba de lo que creemos. Y en ese sentido, recuerdo que nos ponían el sentido alegórico para entenderlo, lo que el verbo que crea las cosas y su nacimiento en la plenitud de los tiempos, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y así íbamos recorriendo toda la Escritura, todo aquello en lo que creíamos, es decir, desde la maldición de la serpiente que le aplastará la cabeza, el asesinato de Caín
Y bueno, el acontecimiento de Caín y Abel, la serpiente, el maná y todo, y todo en ello íbamos viendo lo que era en parte igual y parte diferente, y veíamos ese sentido, pues, que el sentido alegórico nos lleva a la fe. Y luego el moral, pues, que que es la caridad, nos llevaba al amor al prójimo, y finalmente que también alimentaba la esperanza, que era el anagógico, el tender hacia el cielo. Entonces, nomás quería platicar esto de que me ayudó mucho a entender eso de los sentidos, aprendiéndome el dístico. Claro. Bueno, sí, se manifiesta el hecho, pero junto con el hecho hay un misterio, no es solamente el hecho, ¿no? Porque si no podemos pensar que la Escritura transmite solo acontecimientos exteriores, ¿no? La Escritura transmite, por ejemplo, cuando habla de la pasión de Cristo, no simplemente está diciendo que Cristo muere de una manera cruenta, y uno se imagina el film de Mel Gibson y cosas así. Lo que está diciendo la Escritura es que Cristo tenía caridad cuando muere en la cruz. No es solamente el hecho externo de morir en la cruz, que es el mismo que el de los otros dos ladrones que estaban al lado, y que no tenían el mismo sentido, porque interiormente no eran iguales. Bueno, uno se acercó a Cristo, el otro no. Pero lo que pasó en la pasión de Cristo externamente es lo mismo que los otros dos, pero interiormente no es lo mismo, porque Cristo está lleno de gracia y de caridad, y asume voluntariamente la pasión para ejercitar esa caridad y transmitir la caridad. Entonces, no se trata solamente de la narración de un hecho, como dice aquí Santo Tomás, sino que junto con el hecho hay un misterio, ya en el sentido literal. Además, hay textos de la Escritura que pueden tener varios sentidos literales. Sí. Va un poco encaminado a lo que comentó el Padre. Respecto a la lección divina, normalmente decimos, no, pues lo que Dios te da a entender, ¿no? O todos leemos el mismo texto, no sé, se me dio el ejemplo la parábola del hijo pródigo. Me respondió un poco usted en cuanto a que vamos a llamar Espíritu Santo, ¿no? Para no entenderlo en el sentido literal, y que no se pierda el realmente sentido que Dios nos quiere dar, que viene siendo el amor del Padre, el perdón, la misericordia. Pero si está bien la práctica como la estamos haciendo, le pregunto, ¿o qué nos recomienda? Porque normalmente en los grupos eso es lo que tratamos de hacer a la hora de leer las Sagradas Escrituras. Entonces, no, pues yo entiendo, yo lo vi por el lado de que el papá, que muy bueno, ¿no? Lo recibe. O bueno, la otra persona dice, oye, qué misericordioso, cómo mata el lechón más grande, me parece que así lo dice. Y otro lo puede ver desde el lado del hijo, una molestia, cómo no hizo conmigo lo mismo, o cómo nunca estuvo y estuvo ahí, ¿no? Entonces, aquí también usted me respondió que va a ser de acuerdo a lo mejor a la realidad que estamos viviendo cada uno, o como lo entienda, ¿no? Sí, es natural que incluso a nivel humano muchos puedan colaborar en entender un texto. Esto pasa en todas las ciencias, ¿no? Hay revistas enteras que hablan de la filosofía de Aristóteles o de Kant o de Descartes, porque un solo autor no puede entender todo lo que está diciendo un texto ya a nivel humano. Pero sobre todo cuando se trata de la Sagrada Escritura es natural la colaboración. O sea, la lección divina a veces puede ser entendida como una especie de meditación colectiva. Ahora, lo importante es que esto sea una introducción a la oración y no sea un método absoluto. O sea, la lección divina no tiene que ser simplemente el fin de la oración, sino que tiene que ser una introducción a la oración. Porque la oración es contacto con Dios y Dios está más allá de las palabras. A Dios lo experimentamos por la gracia, entonces hay que ir más allá de la lección divina como comentario de la letra de la Sagrada Escritura. Lo mismo que sucede en la meditación personal. O
San Juan de la Cruz, hablaremos después, dice que hay que pasar de la meditación a la contemplación. La contemplación es quieta y es oscura, es unión de la mente con Dios. Entonces, en este sentido van desapareciendo las palabras. Incluso las palabras de la Escritura van desapareciendo de la mente, porque en la vida eterna no habrá estas palabras. Después en la resurrección puede haber otras palabras, pero no sabemos cuáles que expresemos. Pero mientras tanto no habrá palabras en el sentido humano del término, ni los ángeles tienen palabras. Santo Tomás aquí en la primera parte después habla de los ángeles y del lenguaje de los ángeles, porque San Pablo dice que tienen lenguaje, entonces aunque hablara la lengua de los ángeles. Pero es un lenguaje distinto del nuestro, o sea, es una comunicación directa espiritual. Entonces, es claro que la meditación de la Sagrada Escritura debe hacerse cada vez menos verbal y cada vez más espiritual. De lo contrario, se cae en una complicación mental que es muy propia, por ejemplo, de los protestantes, que lo único que hacen es esto, o sea, analizar la Sagrada Escritura. Pero terminan en una concepción que ellos mismos denominan dialéctica. Hay una teología dialéctica. Hay autores protestantes tipo Karl Barth o otros, que son autores muy, pero muy complicados. ¿Por qué son complicados? Porque al final, cuando uno se centra demasiado sobre el texto como texto, se termina complicando, porque el texto como texto es limitado. Entonces no es un sistema acabado, inteligible, porque no quiere ser eso el texto de la Sagrada Escritura. No es un libro de ingeniería o de matemática, pero trasladado al orden de la revelación. Es otra cosa, funciona de otra manera. O sea, funciona de una manera más parecida a lo que dijo Santo Tomás en este artículo que acabamos de comentar, o sea, de una manera simbólica. O sea, las imágenes son punto de partida, no son el término. Entonces, si uno piensa que la palabra humana es el término, se aleja cada vez más de Dios y no se acerca. Por eso el protestantismo es una herejía, si no sería católico. Gracias. Sí, recuerdo lo que tanto nos han dicho, que Dios nos habla en el silencio. Claro. Otra cosa, usted mencionó la frase de no tires perlas a los chanchos, y yo tengo entendido que Dios debe llegar a todos lados, o hay que hacer que Dios llegue a todos lados sin excepción. ¿A qué se refiere con esto? Y bueno, es que para llegar a todos con la palabra de Dios, los demás tienen que estar preparados. Por eso el Evangelio insiste tanto en la caridad, porque para que la gente se prepare, tiene que tener una actitud interior diferente de la que tenía antes, y tiene que cambiar el corazón. ¿Y cómo cambia el corazón? Cambia más bien por la caridad, porque al principio la gente, cuando está alejada de Dios, no entiende lo que uno le dice, por más que le hable del Evangelio. No entiende de qué se trata. Entonces, más se entiende el amor que uno le tiene. O sea, eso lo percibe más inmediatamente. bien, Y entonces esa caridad que Cristo recomienda en el Evangelio prepara la aceptación de la palabra de Dios. Caridad en el sentido propio, no se trata solamente de una ayuda externa, por ejemplo, ayudar a los enfermos o a los pobres solamente como una actitud externa, porque eso no es estrictamente siempre caridad, puede ser justicia, ¿no? Hasta el Estado lo hace. Entonces, tiene que ser efectivamente nacida de la gracia esa actitud. bien, gracias. Entonces, ser cautelosos para los procesos con personas que realmente no conocen absolutamente nada, pero que no por eso los vamos a olvidar o decir, No, olvidar no no. estás preparado. O sea, el amor es para todos. Tenemos que llegar a todos, pero a todos en la manera en que pueden efectivamente captar. A veces está muy lejos.
tienen que hacer un proceso. Algunos ni siquiera sostienen que Dios existe, son ateos. Entonces, no se puede ir a un ateo a decirle directamente las palabras del Evangelio porque no las va a rechazar, porque no son palabras de Dios y él piensa que Dios no existe. Entonces, hay que ir de otra manera, hay que empezar por las verdades elementales filosóficas, a ver si se abre a que Dios existe. Y para eso, por lo menos, tiene que entender que tiene un alma, porque muchos, como ya dijimos, no piensan ni siquiera que tienen un alma y ni que hay nada espiritual. Si son materialistas del todo, hay que empezar por ahí. Por ejemplo, lo que dijimos de los marxistas, los izquierdistas, que piensan de una manera alienada de la realidad. Ellos dicen que los otros son los alienados, pero en realidad son ellos, porque están alejados de la realidad. El modo de funcionar de su mente, en vez de acercarnos a la realidad, los aleja. Entonces, primero hay que conectar de alguna manera con esas personas. O sea, no va a ir uno a un marxista directo con Santo Tomás porque no va a entender nada. Sí. Los símbolos del agua y el fuego que representan al Espíritu Santo, que pues son opuestos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo que...? Y porque el agua apaga el fuego, ¿no? No, pero, o sea, nos dio una referencia de... O sea, son opuestos porque uno es agua y otro es fuego, pero... Pero en Dios son unidos, porque en Dios están todas las perfecciones de la realidad, como en su fuente, todas las perfecciones que porque en Dios en la creación, en las cosas creadas se distinguen. Porque en Dios están todas las perfecciones. Claro, Dios es la base de todas las perfecciones. Entonces, hay algo en Dios que es la raíz del fuego y algo en Dios que es la raíz del agua. Aunque nosotros acá no lo podemos conocer directamente. Pero los contemplativos de alguna manera se van acercando a eso. No solo por la gracia, sino también por la naturaleza. La metafísica puede acercarse a eso. En Dios está la fuente de todas las perfecciones, no solo de las comunes, que a veces se llaman trascendentales, como la verdad, el bien, la belleza, sino de las particulares. O sea, en Dios está la fuente del árbol, del animal, del hombre, de la piedra, de todo. Porque eso quiere decir justamente que Dios es el ser subsistente. Porque tiene el ser de todas las cosas, pero de una manera trascendente, superior, infinita. Y es la fuente de todo el ser. Ayer hablamos de la creación, es la fuente del ser en su totalidad. Todo lo que hay de ser viene de Dios, sea universal, sea particular. Y por eso en la Sagrada Escritura hay tantos elementos particulares que hablan de Dios, que nos manifiestan, nos revelan a Dios. Por favor. Dios es el autor de toda la realidad, ¿sí? Y toda esta realidad expresada es por su o hechura de Él, y también la Sagrada Escritura, pues es el principio, es el origen de todos los textos. Si la realidad está así, entonces la Sagrada Escritura siempre tendrá una manera, una forma de revelación de parte de Dios ya establecida, pero a través de la... Y aquí quisiera hacer una pregunta, la cuestión de la cultura, ¿no? ¿Cómo se da la relación cultura-Sagrada Escritura? Esa es una pregunta. La segunda, cuando usted hablaba de las cosas o de lo que hay en la Escritura que es literal, si nos referimos a un nombre, por ejemplo, el nombre de Dios, llamado Yahvé o Jehová, bueno, Adonai, Yahvé Sebaot, ¿cómo también entender esa consideración que un protestante puede decir, este es el nombre de Dios y fuera de él está todo, o si no es esto, es un error, cuando puede haber tantas cosas literales en una palabra, ¿no? Esa sería otra pregunta. Y la última, lo de los nuevos métodos de acercarse a la Escritura.
Cuando se quiere fijar las cosas así, esto es, se deja lo que usted ya decía, la cuestión de misterio que nunca se va a poder acotar, Claro. lo inefable de la palabra. Recuerdo ese librito de Joaquín Jeremías que se llama Ipsísima Verba Dei, algo así, donde decía, esto es lo único que se debe de creer, o esto es lo más cercano A lo que dijo Jesús, sí. Y todo lo demás es una cuestión más en la parte inventada de una fe, de una comunidad posterior a la resurrección. No sé, padre. Bueno, sí, todo eso tiene que ver con el protestantismo, o sea, lo de los nombres. El protestantismo es nominalista, Lutero era nominalista. Entonces, el pensamiento humano es más bien lenguaje o palabra que noción y concepto. O sea, ya hay una cuestión filosófica de base, ¿no? Lutero, aunque era un religioso, un agustiniano, no seguía a Aristóteles, seguía a los nominalistas, Guillermo de Ockham, etc. Ahora, esta actitud nominalista reduce el pensamiento a la palabra, a la expresión, y con eso elimina la metafísica, que es lo principal del pensamiento humano. Y la actitud de los protestantes, aunque hay algunos que hicieron buenos servicios a la Sagrada Escritura, siempre está condicionada por esta visión. Entonces, claro, se preocupan tanto de saber qué es lo que dijo materialmente Jesús, si dijo esto y no dijo lo otro, al final de lo que dijo Jesús quedan pocas frases, porque la visión es diferente. O sea, para ellos lo más importante es el texto o las palabras materiales de Jesús, pero para nosotros no es así. Para nosotros es la presencia de Jesús en el alma lo más importante. Y que eso no llegue a través de unas palabras o de otras es secundario. Porque hay mucha gente que crece en el conocimiento de Cristo no porque leyó la Escritura, sino porque leyó un santo, leyó Santa Teresita o leyó cualquier otro, o fue a la iglesia de su pueblo y vio los cuadros. Hay muchas maneras de acercarse. De hecho, como ya dijimos, la Sagrada Escritura hay que leerla en conjunto con la tradición, y por eso hay que ir avanzando en el conocimiento de la Escritura junto con el conocimiento de los padres o los doctores espirituales, teólogos. Porque de otra manera se termina por reducir la Escritura a un texto humano como uno lo entiende, y claro, no lo va a entender nunca. Eso no quiere decir que no haya habido utilidades en las ciencias bíblicas actuales, porque la exégesis, como se la entiende hoy, es una especie de introducción a esto que estamos diciendo, o sea, a la Escritura como teología. O sea, hay muchas ciencias modernas que se utilizan para profundizar en la Sagrada Escritura, que son como auxiliares de esta ciencia de la Escritura en el sentido principal, que es la teología misma. Entonces, estudiar los géneros literarios, cómo se hizo un texto, la historia del tiempo, la arqueología, las lenguas, todo eso es muy útil, pero es como una introducción, es un auxiliar de la teología, que es la Sagrada Escritura en su sentido principal. O sea, que es la comunicación de la mente del fiel con el misterio divino. Todo lo otro sirve, pero es como una introducción, es como un auxiliar. Bueno. Muy bien. Hacemos uno.
Thank you.